Bueno, empezamos entonces esta conferencia. Un segundo, que quiero mostrar. Quiero mostrar el libro de Susana de Luque, que es Desafíos Normativos Latinoamericanos, la Constitución Plurinacional de Bolivia, que es un libro que publica la Universidad Nacional de Quilmes, en base a su trabajo de tesis de maestría, de la que tuve el honor de ser jurado. Entonces, de ahí que conozco la obra de Susana y valoramos esta obra, entonces por eso es que la convocamos hoy. La conferencia tiene por título Consideraciones para una epistemología descolonizada. Voy a decir que Susana de Luque es licenciada en Sociología por la UBA, obtuvo el título de Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, Filosofía Social y Política en la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, esta tesis era Nuevos Marcos Normativos en Latinoamérica, la Constitución Plurinacional de Bolivia, que actualmente se encuentra editada y con mucha generosidad la van a encontrar editada en PDF online. O sea que, aparte de si quieren comprar algún ejemplar, que Susana trajo algunos, también se encuentra en internet. Así que bueno, dejamos la palabra a Susana. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la institución, al Congreso, y personalmente a Cristina, a Andrés y a Cecilia por haberme invitado. Bueno, el trabajo, la exposición se llama, como decía Cristina, Consideraciones para una epistemología descolonizada. Y vamos a arrancar con una cita de Artaud. Ese flujo, esa náusea, esas tiras, aquí comienza el fuego de lenguas, el fuego tejido en flecos de lenguas, el reflejo de la tierra que se abre como un vientre que está por parir, con entrañas de miel y azúcar. Antonin Artaud, El yunque de las fuerzas. Introducción. Esta exposición tiene como objetivo abordar la reflexión epistemológica desde una perspectiva teórica que pone en el centro de la escena el vínculo íntimo entre modernidad y colonialismo. Esta mirada sostiene que el conocimiento científico y la epistemología hegemónica moderna tuvieron un rol central como parte de una matriz de dominación colonial eurocéntrica y abarcadora de las distintas dimensiones de la existencia social. Desde esta perspectiva, la colonización excede el carácter económico extractivo para constituirse en la contracara de la modernidad, su lógica oculta, su condición de posibilidad. La colonización es económica, pero es también cultural e implica la legitimidad de ciertas formas de pensar, de conocer, de valorar, de sentir, a la par que excluye a otras que son consideradas inferiores o de menor rango por ser locales, particulares o simplemente atrasadas. Esta desvalorización es precisamente la que configura el carácter racista de la modernidad colonialidad, su carácter esencial. Esta desvalorización, el discurso científico, con su retórica universalista y aséptica, se constituye así en uno de los dispositivos claves, junto a otros potentes dispositivos, como es el caso del derecho, en la modelación de las subjetividades colonizadas. Del mismo modo, esta exposición tiene como objetivo presentar un análisis sobre algunos elementos que caracterizan las experiencias concretas de los pueblos indígenas andinos en la construcción de marcos más amplios que logren incluir su alteridad epistemológica. En este sentido, se presenta la experiencia boliviana y se referencia la de Ecuador, en la medida que sus reformas constitucionales en 2008 y 2009, 2009 y 2008 respectivamente, establecieron marcos normativos, éticos, políticos y culturales que se plantearon una refundación de la sociedad y del Estado, ahora plurinacional, desde una perspectiva descolonizadora. ¿Cómo? Bueno, gracias. Bueno, punto 2, colonialidad del poder. Son diversos los autores y las geografías
desde donde se ha estudiado la problemática del colonialismo como eje de análisis históricos y sociológicos, filosóficos y epistemológicos. Particularmente en nuestra geografía, hacia finales de la década de los 80, en un contexto caracterizado por el declive del comunismo y el avance de la hegemonía neoliberal, así como de sus resistencias, comienza a tomar forma en las ciencias sociales y la filosofía latinoamericana una nueva perspectiva teórica que define el concepto de colonialidad para señalar el carácter abarcador y racista de la matriz de dominación capitalista global impuesta por Europa a nuestras heterogéneas realidades latinoamericanas. La perspectiva de la colonialidad del poder, cimentada en las ideas y conceptualizaciones del sociólogo peruano Aníbal Quijano y abonada por un grupo amplio de pensadores e intelectuales locales, significó un giro en el pensamiento crítico latinoamericano y constituye una de las pocas alternativas teóricas generadas desde nuestra geografía que ha podido trascender los ámbitos locales. Esta situación de por sí llama la atención acerca de la existencia de un racismo epistémico que orienta los flujos de saberes de norte a sur y reserva para las producciones latinoamericanas en general un lugar marginal. La perspectiva de la colonialidad del poder ha logrado revertir esta situación e influir con sus conceptos y categorías en intelectuales críticos de otras latitudes, tales como Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Emanuel Wallerstein o Toni Negri. La colonialidad del poder pone el acento en la construcción de una matriz de dominación que abarca y articula las distintas dimensiones de nuestra existencia social. Así es que no solo nuestras economías son colonizadas, sino que a través de un conjunto amplio de dispositivos, nuestras subjetividades también han sido moldeadas por los influjos de su retórica. De este modo se configura una colonialidad del saber, vinculada con modos de pensar y de conocer que son considerados legítimos y válidos, el conocimiento científico producido en el norte principalmente, y que con sus teorías, categorías y conceptos pensados desde otra geografía intentan hacer encajar realidades locales heterogéneas. Del mismo modo, la colonialidad del ser toma la forma de creencias, modo de sentir, de ver, de escuchar, de relacionarse con el otro, que arraigan en los marcos valorativos y emocionales de las subjetividades colonizadas. Desde esta perspectiva, América jugó un rol destacado en la constitución del sistema mundo colonial moderno. Su gravitación es central, no solo porque permitió a Europa apropiarse de tierras y de metales de mano de obra barata, sino porque su descubrimiento proveyó el espíritu triunfalista y la noción de progreso y novedad que caracteriza a la modernidad colonialidad. Es por eso que esta mirada señala la necesidad de construir una nueva historiografía universal en la que se ilumine desde otro ángulo el lugar ocupado por el continente americano. La colonialidad es mucho más que la situación de quienes fuimos colonizados, es la lógica oculta de la modernidad, es la condición de posibilidad del capitalismo occidental. Esta perspectiva teórica, que abreva en una tradición intelectual marginada de las ciencias sociales oficiales y que plantea un debate amplio de las dimensiones históricas, epistémicas, estéticas, éticas y políticas de nuestra realidad, mantiene un compromiso estrecho con la práctica política, alentando la construcción de una propuesta descolonizadora. En la década del 90, frente al avance del neoliberalismo, sectores muy diversos amalgamaron sus reclamos. Los pueblos originarios de la región andina lograron ocupar un lugar predominante en estas luchas, fortalecieron sus relaciones y su comunicación. Y en países como Ecuador o Bolivia, esta última con el 62% de habitantes autorreconocidos como indígenas, de acuerdo con el censo del 2001, después cambió eso, lograron ser parte central del escenario político y produjeron reformas constitucionales sin precedentes. La perspectiva de la colonialidad del poder, sin dudas, proveyó a estos vigorosos movimientos de la sociedad nuevas categorías y problemáticas y un renovado impulso al proyecto descolonizador. Punto 3. Colonización epistemológica o colonialidad del saber. La modernidad europea desplegó su dominación a través de la imposición de una retórica pretendidamente universalista y totalizadora, a pesar de haber sido concebida desde una cosmovisión propia y particular. El derecho y el conocimiento científico se constituyeron en dos de los dispositivos fundamentales capaces de señalar valores y problemáticas, de proveer marcos normativos y teóricos, de imponer sus categorías, de dar nombre a las dimensiones de la existencia, a las instituciones políticas, sociales y económicas.
Desde una mirada eurocéntrica, la conquista de América significó la posibilidad para enormes contingentes de pueblos atrasados de entrar en una dinámica del progreso animada por una mirada evolucionista que entendía como modelos a seguir aquellos más avanzados de las sociedades europeas. Las culturas locales fueron avasalladas y la nueva concepción del mundo se impuso a través del ejercicio de la violencia, tanto material como simbólica. El derecho positivo occidental se estableció a partir de una idea de justicia cimentada sobre los derechos individuales de hombres libres e iguales. Una ética universal fue esbozada y más tardíamente conceptualizada como derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esta racionalidad universal y humanista, el racismo, la descalificación y el genocidio fueron su contracara ruinosa. La modernidad estableció una distancia difícil de acortar entre sus construcciones normativas ideales y una realidad que se expresa cada vez más como exclusión e inequidad. En cuanto al conocimiento científico, este constituye otra dimensión clave del discurso de la modernidad-colonialidad. Su principal peculiaridad consiste en que se ha desarrollado bajo una lógica de verdad universal, a pesar de haber sido parte de una geopolítica de expansión colonial, regional. La epistemología hegemónica estableció sus criterios de validez, otorgando a las ciencias un estatus privilegiado como conocimiento objetivo y universal, neutral, descontaminado de engañosos valores, subjetivos y particulares. El paradigma de una ciencia neutral y objetiva es quizás uno de los elementos más naturalizados de la sociedad occidental contemporánea. La supuesta neutralidad ética de las ciencias desestima los problemas morales vinculados a ella. En concordancia con esa posición, también la política moderna, socia privilegiada de la empresa científica, prioriza muchas veces las estrategias en favor de un desarrollo que se presenta como deseable per se y que está desvinculado de consideraciones éticas más profundas. La hegemonía del pensamiento científico niega el carácter de conocimiento a otros discursos o formas de pensar. Su relación con la naturaleza reduce a ésta al carácter de un objeto al que es necesario hacer hablar, del que es necesario extraer una relación de dominio impulsada por el deseo de crecimiento económico y de progreso que minimiza las consecuencias ambientales y descalifica a la vez otras perspectivas valorativas sostenidas por otros sujetos sociales o culturales. Tal es la concepción antropocéntrica y unidimensional de la naturaleza que subyace a la ciencia oficial. La idea de que el conocimiento debe posibilitar el dominio no es una idea natural, sino una construcción de la moderna cultura occidental. En la actualidad, y motorizados por la problemática ambiental, son numerosos los teóricos que sostienen la necesidad de producir una reconceptualización de la noción de naturaleza. En este sentido, es interesante señalar que las constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador ponen en el centro de la discusión otra mirada de la naturaleza y de la relación del ser humano con su entorno cósmico. Propuestas de descolonización epistemológica. 1. El desprendimiento epistémico. La identificación de la colonialidad del saber como dispositivo constructor de una subjetividad colonizada revierte en la propuesta de desprendimiento epistémico como primer paso indispensable para lograr un pensamiento descolonial. El desprendimiento aboga por el cuestionamiento de las categorías del conocer tal como fueron impuestas por la retórica universalista y totalizadora de la modernidad. Desde una perspectiva descolonizadora, se plantea la necesidad de reflexionar acerca de la construcción teórica que desde las ciencias sociales y las humanidades eurocéntricas pretendidamente esclarecen, cuentan, narran, explican nuestra historia e intentan encorsetar la complejidad de la realidad social latinoamericana. Se hace necesario construir una nueva narrativa histórica que ilumine el presente y permita proyectar un futuro diferente. Comprender nuestras subjetividades es hacerlo siempre desde nuestros lugares de sujetos colonizados. Por ello, la comprensión de nuestra realidad desde una perspectiva cuestionadora y descolonizadora requiere de un esfuerzo y un desprendimiento de categorías, de afectos y de emociones. Siguiendo a Quijano, Walter Mignolo sostiene que es necesario un esfuerzo analítico para que las ciencias sociales logren reconstruir cuestiones que fueron olvidadas, historias silenciadas, sujetos marginados de la historia oficial, subjetividades reprimidas y desvalorizadas que requieren la restitución de sus conocimientos descalificados, de sus convicciones y creencias marginadas.
es necesario producir ciencias sociales autóctonas, identificar nuestros problemas y pensar sus soluciones con nuestras propias categorías y valores. Es por esta razón que desde esta vertiente teórica se recuperan pensadores y acontecimientos de una tradición marginada de la historia oficial. El Tahuantinsuyu y Anáhuac, Huamán Pomán de Ayala, José Carlos Mariátegui, Franz Fanon, entre muchos otros. Se recupera para la historia las revueltas anticoloniales de Taquioncoy en el siglo XVI, la Revolución Haitiana en 1804, y en Bolivia, el sitio de La Paz de Tupac Katari, las revueltas de Pedro Zárate Huilca en 1899 y de los caciques apoderados en 1912. Se reconstruye de este modo una línea historiográfica que permite pensar el presente y el futuro desde una perspectiva descolonizadora. El ejercicio del desprendimiento implica la reflexión y el diseño de modelos de sociedad ideal, implica la desnaturalización de categorías ya incorporadas y la apertura a considerar nuevas prácticas y concepciones éticas, políticas, filosóficas y epistémicas que tengan como objetivo el bienestar de personas concretas antes que la búsqueda de objetivos abstractos de progreso y de crecimiento económico. Punto 2. Ecología de saberes, teoría y práctica. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos señala la existencia de una crisis profunda del paradigma hegemónico científico vinculado tanto a cuestiones internas como a problemáticas externas. Entre las primeras, cuenta aquellas teorías que desde inicios del siglo XX vienen cuestionando el carácter objetivo y universal de las leyes científicas. La teoría de la relatividad, la física cuántica, la influencia del teorema de Gödel, más tardíamente las ideas de Prigogine. El autor sostiene que esta situación de crisis, que proviene principalmente del ámbito de las ciencias exactas y naturales, resultará en una nueva etapa liderada por las ciencias sociales. En cuanto a las limitaciones externas, estas estarían vinculadas con la brecha creciente entre quienes disponen y pueden apropiarse de los beneficios de la ciencia y la tecnología y quienes están excluidos de ellas. Frente a esta situación de crisis del paradigma científico, de Sousa Santos ha planteado el concepto de ecología de saberes para dar cuenta de una nueva configuración epistemológica que es necesario construir. La ecología de saberes toma como referencia la existencia de una multiplicidad de saberes y modos de conocimiento, renunciando con ello a una epistemología general. Las construcciones cognitivas son prácticas sociales y se vinculan con los entornos sociales y culturales. Por eso, desde la perspectiva de una ecología de saberes, los conocimientos son concebidos como intervenciones en la realidad y no como representación, tal como se considera en la ciencia occidental. No concibe conocimientos abstractos o desvinculados de un marco más amplio que incluya valoraciones éticas, políticas y existenciales. Una construcción cognitiva es valiosa en tanto es capaz de proveer un beneficio en función de los propios marcos normativos que son parte de la identidad de las distintas comunidades. Para explicar el concepto, de Sousa Santos sostiene que ningún tipo de conocimiento puede arrogarse la capacidad de dar explicación de todas las intervenciones posibles del mundo. Todos los conocimientos deben reconocer su propia incompletitud. El afán totalizador que caracteriza la modernidad es parte de una retórica que busca imponerse desde el centro y obturar y desvalorizar cualquier otra alternativa. Por eso, la ecología de saberes no suscribe una jerarquía única, universal y abstracta, sino que propone jerarquías que están vinculadas con las necesidades de los pueblos. La epistemología hegemónica ha dejado de lado experiencias cognitivas distintas a la científica, como es el caso de los conocimientos tradicionales. Estos saberes utilizan distintas lenguas, categorías, universos simbólicos y aspiraciones para una vida mejor. Por esta razón, la ecología de saberes propuesta por de Sousa Santos requiere de un diálogo intercultural que permita la comunicación entre sujetos epistémicos diferentes, con distintos marcos normativos y conceptuales, y en algunos casos con contradicciones profundas, pero que a pesar de ellos logren identificar preocupaciones comunes y enfoques complementarios. El diálogo intercultural requiere para la comunicación mucho más que una traducción lineal de palabras o conceptos. Precisa que las culturas sean comprendidas desde los contextos en los que se constituyen sus valoraciones y significados. Por eso, la búsqueda de intersubjetividad es tan importante como compleja. De Sousa Santos plantea la ecología de saberes y la epistemología del sur como un espacio de articulación del que participan distintos sujetos y prácticas de conocimiento que no son hegemónicas.
En diálogo con de Sousa Santos, la intelectual aymara Silvia Rivera Cusicanqui señala algunas cuestiones problemáticas vinculadas con la construcción efectiva de una ecología de saberes. Cusicanqui sostiene, con convicción, la potencialidad y creatividad de una epistemología que sea capaz de reconocer y articular distintas formas de conocimiento en favor del bienestar de los pueblos. Esto significa que más allá de las especulaciones y las teorizaciones acerca del pluralismo epistemológico, es necesario avanzar en la construcción de elementos concretos que permitan desarrollar nuevas formas de integración y de apropiación del conocimiento. Entre estos elementos necesarios señala la construcción de nuevos vocabularios comunes, de una lengua franca que permita la comunicación entre distintas lenguas, así como la construcción de redes que permitan intercambiar y consolidar conocimientos tradicionales de distintas comunidades. Otro aspecto que, según la socióloga, es de gran importancia, Silvia Rivera Cusicanqui, y debe ser considerado, es aquel vinculado con los saberes corporales que no se encuentran atrapados por las palabras. Cusicanqui sostiene que es posible construir una coexistencia creativa de distintos saberes y conceptualiza la epistemología cheje como aquella capaz de tomar lo mejor de cada cultura en beneficio de los pueblos. El vocablo aymara, cheje, refiere a una epistemología manchada o mestizada, que define un espacio novedoso para un encuentro de culturas y conocimientos a partir de nuevos marcos éticos que permitan vincular de un modo certero el bienestar de la sociedad y la producción de conocimiento. Esta epistemología se corresponde además con la concepción de un sujeto que es mestizo, capaz de reconocer el colonialismo interno que habita su propia subjetividad, pero que contrariamente a subordinarse a una retórica oficial, blanca y eurocéntrica, rescata lo que cree valioso de la ciencia occidental para ser utilizado de acuerdo con su propia perspectiva ética. El mestizaje que propone Cusicanqui no es aquel frecuentemente rechazado por haber sido impuesto desde el Estado en forma autoritaria, como política de homogeneización e indiferenciación cultural, sino aquel mestizaje que es capaz de reconocer su propia colonialidad y desde allí construir su propia alternativa de vida. Cusicanqui sostiene que para construir esta alternativa epistemológica capaz de maridar conocimientos con éticas de vida, es necesario apelar a una genealogía intelectual propia, recuperar nuestra historia y desconfiar de la excesiva especialización de una ciencia que es a la vez omniabarcadora y fragmentadora. Silvia Rivera Cusicanqui es crítica de muchas de las políticas de descolonización llevadas adelante por el gobierno boliviano, ya que considera que no son lo suficientemente profundas como para generar un cambio de paradigma. En este sentido, señala la dificultad para el oficialismo, o sea, para el gobierno de Evo Morales, de tomar nota de la alteridad epistemológica andina. Bueno, ¿qué son los conocimientos tradicionales? Conocimientos tradicionales y pluralismo epistemológico. Se llaman conocimientos tradicionales aquellos conocimientos generados, preservados y utilizados por distintas comunidades y pueblos a lo largo de su historia y que son considerados parte medular de sus culturas y sus identidades. Son parte de sus prácticas ancestrales y de sus cosmovisiones y tienen, por tanto, una raíz comunitaria. Están vivos y son dinámicos en la medida que tienen una relación directa con las problemáticas de las comunidades de las que forman parte. Su transmisión es oral y generalmente se realiza a través del ejemplo. Los conocimientos tradicionales son empíricos, es decir, que no son el resultado de desarrollos teóricos ni se constituyen como cuerpos sistematizados, como es el caso del conocimiento científico. Por el contrario, están integrados a las prácticas y a los sistemas de valores y objetivos de vida comunitarios, tal como expresa el vivir bien. Una notita respecto al vivir bien. El vivir bien como hoja de ruta para la vida en sociedad implica la adopción de principios éticos que los individuos deben observar para la vida en comunidad. Incluye tanto una definición acerca del modelo económico conveniente como el establecimiento de una mirada acerca de la relación con la naturaleza. El vivir bien siempre es comunitario y nunca puede ser considerado desde una óptica individual. Se trata de un concepto potente que requiere ser analizado en profundidad. Desde la perspectiva de la ciencia oficial, los conocimientos tradicionales gozan de poca credibilidad y de un estatus epistemológico al menos dudoso. Se argumenta, descalificándolos,
que son conocimientos empíricos, no científicos, ya que no cumplen con las metodologías y los protocolos de la investigación que se requieren para avalar su validez dentro del sistema de la ciencia oficial. De este modo, se desconoce su valor epistemológico y se justifica con ello una apropiación ilícita del conocimiento que es considerado de dominio público y que permite, mediante patentes de propiedad intelectual, ingentes beneficios económicos a las grandes empresas. Desde el sistema oficial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, elabora distintos conceptos que procuran asimilar los conocimientos tradicionales a las normas y categorías que plantea el derecho y la economía capitalista. En este sentido, la OMPI identifica 3 categorías: los conocimientos tradicionales propiamente dichos, que abarcan los conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de agricultura, manejo de la biodiversidad; las expresiones culturales tradicionales, que entre otras incluyen danzas, música, pintura; y por último, los recursos genéticos, que definen los conocimientos acerca del material biológico que tiene información genética de valor y es capaz de reproducción. Los conocimientos tradicionales tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales. Son muy efectivos en áreas de gran interés económico, tales como la preservación de la biodiversidad, la agricultura y la medicina. Por esta razón, son numerosos los actores de la industria interesados en estos saberes. La bioindustria, interesada en productos de biodiversidad y desarrollo de materiales biológicos, tales como las farmacéuticas, las cosméticas, la industria naturista. La industria fitomejoradora, interesada en las técnicas de desarrollo de cultivos y variedades vegetales, y la industria extractiva. También las industrias culturales se interesan por los conocimientos tradicionales. Ellas se dedican al diseño de textiles, la comercialización de obras culturales, fotografías, canciones u obras literarias, el turismo y el entretenimiento, como es el caso de las prácticas espirituales vinculadas con ayahuasca. La apropiación ilícita de conocimientos tradicionales por parte de terceros redunda tanto en ingentes ahorros en los costos de investigación, como es el caso de la industria farmacéutica, que reduce drásticamente el número de experimentos necesarios para poder habilitar un producto, como en facturaciones proveedoras de beneficios extraordinarios a través de la comercialización monopólica que posibilita el derecho de la patente. Bueno, vamos a ver ahora los conocimientos tradicionales en las constituciones de Bolivia y Ecuador. En las constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador, los conocimientos tradicionales son valorizados y reconocidos como parte de la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las constituciones expresan la necesidad no solo de respetarlos y protegerlos, sino de impulsarlos y promoverlos como parte de un sistema más amplio de conocimiento. Las constituciones, además, relacionan los conocimientos con el vivir bien, de modo que la posibilidad de llevar adelante un plan de vida que está animado por una ética colectiva está vinculado íntimamente al uso y la preservación de los conocimientos colectivos. Respecto a la Constitución boliviana, ella asume la protección de conocimientos tradicionales. Se ocupa de sancionar la protección estatal mediante el registro e impulso de la propiedad intelectual. Según se menciona en su articulado, dice: el Estado protegerá los saberes, empiezo la cita, el Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual, que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígenas, originario, campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Cierra la cita. El Estado asume entonces la protección a través del sistema de registro de la propiedad intelectual, tanto individual como colectiva. Respecto a la política de registro de propiedad intelectual, existen posiciones divergentes. Por un lado, quienes están por la positiva entienden que los mecanismos de registro son indispensables para obtener las patentes o cesiones de derechos exclusivos de explotación comercial. Hay otras posturas, en cambio, que motivadas por la preocupación por la pérdida de la identidad cultural y por el posible daño moral que una utilización no autorizada podría provocar, prefieren impedir
el registro y con él la divulgación. Los saberes tradicionales relacionados con la medicina son especialmente rentables para las empresas en la medida que intervienen en mercados de bienes tan cotizados como lo es el de la salud. En el artículo 42 de la Constitución boliviana se establece la responsabilidad del Estado plurinacional en la promoción de la medicina tradicional y el reconocimiento de su propiedad intelectual. En el año 2013 se sancionó la Ley 459 de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, que tiene como objetivo promover, fortalecer, regular y articular el Sistema Nacional de Salud, creando un registro único de medicina tradicional. Establece además las condiciones de funcionamiento de este tipo de conocimientos sobre la salud, como el reconocimiento de médicos y el establecimiento de las condiciones de su ejercicio. Se establece además una farmacopea, es decir, un registro de las plantas medicinales de uso común. Otro paso en favor de la protección de los conocimientos tradicionales dado por la sociedad boliviana es la sanción en el año 2014 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Boliviano, que identifica y protege el patrimonio cultural inmaterial del cual forman parte los conocimientos tradicionales. La ley define los saberes ancestrales como el conjunto de conocimientos generados de manera tradicional por una determinada población. Se transmite tanto por la experiencia en forma oral como por prácticas y técnicas informales, está íntimamente relacionado con valores, creencias, emociones, formas locales de ver y concebir el mundo, instituciones y rituales locales que persiguen un fin comunitario. Entre los principios que animan la ley se encuentra la reivindicación de la diversidad cultural y el respeto a las distintas identidades que forman parte del Estado plurinacional. Para ello estimula el diálogo intercultural y reivindica como objetivo la descolonización. La Constitución también sanciona la soberanía estatal sobre el patrimonio natural, los recursos genéticos y biológicos e impulsa para ellos el sistema de registro y propiedad intelectual. En la Constitución Plurinacional de Ecuador también se sanciona el mantenimiento y la protección y el desarrollo de los conocimientos colectivos y se prohíbe toda forma de apropiación. Luego de la sanción de su Constitución, Ecuador ha trabajado en la definición e implementación de una concepción amplia en cuanto a la producción e integración de saberes. Con la idea de que los conocimientos tradicionales no pueden ser tratados en forma aislada y debe producirse un diálogo entre las distintas formas de conocimiento, se ha avanzado en la definición del concepto economía social de conocimientos. En esta economía, los conocimientos tradicionales son considerados en forma transversal. La economía social de conocimientos remite al concepto de ecología de saberes e intenta transformar la matriz cognitiva, potenciando prácticas alternativas a lo que se define como capitalismo cognitivo. Esto es, la lógica capitalista aplicada a la producción, distribución y consumo del conocimiento como bien de mercado. El gobierno ecuatoriano ha impulsado numerosas experiencias de educación universitaria intercultural. Ha invertido recursos en becas a integrantes de pueblos indígenas, logrando incrementar su proporción en las universidades urbanas, nacionales y privadas. A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, algunos autores se mantienen críticos respecto del carácter verdaderamente transformador de estas experiencias y observan en ellas la reproducción de valores y prácticas científicas eurocéntricas. Analistas como Catherine Walsh sostienen que a pesar de las acciones y discusiones teóricas implementadas en torno a la descolonización del saber, se presentan serias dificultades para transformar en la práctica la hegemonía de una ciencia blanca y androcéntrica. Son numerosas las voces críticas respecto al modo en que algunos presupuestos constitucionales están siendo interpretados por los gobiernos de estos países. Se advierte que si bien se recoge la idea de la existencia de una multiplicidad de saberes, las políticas educativas que se llevan a la práctica no logran desactivar la concepción dominante de una ciencia eurocéntrica. Sin embargo, a pesar de las críticas, los procesos desplegados en los países andinos en cuanto a las formas de conocimiento capturan el interés y estimulan nuevas perspectivas de análisis para la reflexión epistemológica. Conocimientos tradicionales y propiedad intelectual. La protección de los conocimientos tradicionales plantea desafíos al sistema de propiedad intelectual, ya que remite a problemas que exceden al derecho occidental y a la lógica capitalista sobre la que se sienta el sistema. El tratamiento de los conocimientos tradicionales debe tener en cuenta que estos son parte de cosmovisiones abarcadoras y por tanto incluyen cuestiones éticas, históricas, filosóficas y culturales.
El sistema de registro internacional de la propiedad intelectual vigente establece que los conocimientos protegidos se tornan públicos luego de un periodo que varía de acuerdo a las modalidades vinculadas con el tipo de creaciones humanas que se trate. Por ejemplo, las patentes farmacéuticas tienen plazos distintos que los derechos de autor o que otro tipo de patentes o derechos de propiedad intelectual. Su espíritu es alimentar un patrimonio común de conocimientos de la humanidad, a la par que busca estimular la creatividad y la innovación, consideradas valores per se. Pero además y fundamentalmente busca garantizar el retorno para las inversiones. En la práctica, el sistema internacional está regido por una lógica capitalista y mercantil que favorece a los grandes actores económicos del norte. Esta problemática es interesante porque permite visualizar una zona de conflicto en la que entran en juego distintas cosmovisiones. Los marcos jurídicos impuestos por el derecho occidental han establecido junto con ellos sus valores y presupuestos y han clausurado otras formas y concepciones existentes de justicia, tanto como de satisfacción existencial. En el caso de los pueblos indígenas, las prácticas consuetudinarias son consideradas normas obligatorias, a pesar de no estar escritas, como el derecho positivo occidental. Tampoco los conocimientos tradicionales son valorados por las comunidades por su rentabilidad, considerada en términos económicos, sino por el rol que tienen en el contexto vital. El Estado boliviano, junto a otros, ha presionado fuertemente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para lograr el reconocimiento propietario de los conocimientos tradicionales, ya que en la práctica la no entrada al sistema de registro y propiedad intelectual deriva en la explotación comercial por parte de actores privilegiados del sistema, como las empresas interesadas antes detalladas. Bueno, conclusiones. Descolonización o barbarie. La barbarie contemporánea, de rostro neoliberal y maneras fascistas, nos obliga a reflexionar sobre los presupuestos históricos bajo los que se modeló nuestra existencia en común. Se hace necesario identificar las condiciones epistémicas en las que se forjaron nuestras categorías y conceptos, nuestra historia, nuestras formas de comprender el mundo, nuestros valores y emociones, nuestra relación con la naturaleza. El racismo epistémico ha garantizado un flujo unilateral de conocimientos de norte a sur, y las universidades locales han reproducido muchas veces los criterios de dominación eurocéntricos. Las propuestas teóricas, como la perspectiva de la colonialidad del poder, así como otros pensamientos de liberación y descolonización, constituyen insumos indispensables para pensar nuestras realidades. El pensamiento descolonizador señala la escisión entre el decir del derecho y el obrar político moderno colonial, y enfatiza la exclusión sufrida por seres humanos cuya existencia es negada por una retórica que se dice humanista. Desprendimiento epistémico, ecología de saberes, epistemología cheje o economía social de conocimientos nos remiten a la necesidad de ampliar la concepción de conocimiento hegemonizada por una ciencia que se presenta como universal y exenta de valores. Una epistemología pluralista debe estar construida sobre la convicción acerca de la necesidad de convivencia de criterios de validez diversos e incluir e integrar saberes que no se producen ni se validan por el hecho de seguir una metodología científica. Las prácticas de producción de conocimiento son prácticas sociales que deben ser miradas desde el contexto en el que se generan, se aplican, se transmiten, y deben ser analizadas también en función de quiénes son sus beneficiarios. Los conocimientos tradicionales son parte de las prácticas históricas de las comunidades y están integradas, al igual que el conocimiento científico occidental, a las cosmovisiones y marcos valorativos dentro de las cuales se llevan a cabo. En este sentido, es interesante resaltar el contraste entre una concepción de la ciencia que se presenta a sí misma como desvinculada de la ética y que obviamente no lo está, y un conocimiento que no puede comprenderse si no es vinculado a ella. Las formas de organización social y política de las comunidades y pueblos indígenas también forman parte de sus conocimientos tradicionales, aunque el mercado aún no haya demostrado interés por ellas. Su análisis y profundización abre nuevos horizontes para las ciencias sociales. Es el caso, por ejemplo, de las instituciones de la democracia comunitaria, de las prácticas de deliberación y consenso, o de aquellas instituciones vinculadas con la organización de la economía, basadas en el principio de reciprocidad o de valor de uso, entre muchas otras ideas. Más allá de las problemáticas y críticas, las experiencias de países tan próximos como Bolivia o Ecuador
son enriquecedoras en la medida que intentan revertir la matriz de dominación colonial moderna y se plantean como objetivo la construcción de sociedades descolonizadas. Sus dificultades y obstáculos no dejan de señalar el poder de los dispositivos a los que se enfrentan. Bueno, ahora viene la misión imposible, que es ajustar el programa. Podríamos dedicar el resto del Congreso a discutir esto que acaba de decir Susana. Estamos atrasados respecto al programa original. Después de esto viene un cafecito y después viene el resto de otra ponencia que debería empezar a las 12. Entonces, a lo que a mí me parece es que podemos dar unos 10 minutos de preguntas, que sé que no van a alcanzar, y hacer rápido el cafecito, así volvemos lo más cerca de las 12 que podamos, para empezar la última mesa de la mañana, porque después viene el receso del almuerzo, ¿eh? Así que si les parece, en 10 minutos hacemos alguna pregunta, alguna intervención para Susana. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, muchas gracias por traernos tantas perspectivas que son tan importantes. En particular, la última frase que dijiste, ¿no? El poder al que enfrentan. Estamos hablando de empresas que son supranacionales, ¿no? Tienen en algunos casos más poder que los estados nacionales. ¿Cómo podemos desde la epistemología pensar el poder de estas empresas? Esa es la pregunta. Difícil. Bueno, un poco como exponía, es importante tener en cuenta la vinculación entre las ciencias y las empresas, ¿no? Pienso cómo se combate contra esa situación que realmente es monstruosa, porque tienen toda la capacidad económica y de recursos como para poder neutralizar en general cualquier resistencia. Bueno, tienen mucho poder, digamos, no sé si capaz de neutralizar cualquier resistencia, pero tienen mucho poder. Realmente pienso que la forma que tenemos es la de abrir la cabeza respecto a otros modos de conocimiento y bueno, no tener miedo, ¿no es cierto?, a poder producir otros tipos de bienes que sean necesarios para nuestras comunidades, sin depender a lo mejor de los desarrollos científicos, tecnológicos, de las grandes empresas. Pienso, no sé, se me ocurrió recién el tema de los repelentes, ¿no es cierto?, que, viste, con el tema del dengue subieron mucho de precio y era muy, bueno, fue todo un gran negocio. Y bueno, hay también formas de hacerlo muy sencillas, digamos, se pueden hacer en forma casera. No quiero decir con esto que todo se pueda resolver de este modo, obviamente que no, pero pienso que no hay que tener temor de experimentar con otro tipo de formas de producir conocimiento y de producir bienes que puedan servir para las necesidades de la gente. Creo que el poder realmente al que nos enfrentamos es muy grande, pero bueno, solo nos queda la resistencia, que va a ser. Una última pregunta, diría, porque
Buenos días. La felicito por su exposición. Es parte de lo que nosotros, que ya venimos en el campo académico más de 30 años, de una u otra forma lo hemos venido escuchando. Soy peruano, lo conozco a Aníbal Quijano, conozco su teoría y conozco que es de base marxista, evidentemente. Todos los que somos la generación del 60, del 70, que hemos pasado por las universidades, estamos imbuidos de eso. Pero en este largo trajinar también hemos tenido que comenzar a reflexionar, a ser autocríticos y a replantearnos y a ver la teoría marxista, yo diría más como una teoría, como una ciencia, que como un dogma que se tiene necesariamente que cumplir. Y obviamente como teoría tiene sus limitaciones y a veces muy serias, ¿no? Y en otros casos sí me parece interesante, como el método dialéctico me parece interesante para la comprensión de las realidades. Pero le digo esto como parte de una reflexión que vengo haciéndola en muchos otros congresos, pero yo creo que hoy en día nosotros necesitamos llevarle a los jóvenes, sobre todo a las nuevas generaciones profesionales en las universidades, una visión más optimista de lo que puede ser nuestra juventud y nuestro porvenir hacia adelante. Yo no niego todo lo que usted dice desde el punto de vista teórico, pero hay que darle salidas a los jóvenes. Y en ese sentido yo me apego más, por ejemplo, hoy en día, a aquella expresión de Octavio Paz cuando dice: necesitamos que los pueblos tengan alas y raíces. Internalizar a nuestros jóvenes en su mente, en su corazón, el amor a nuestros pueblos, a nuestras identidades multinacionales, pero también abrirnos al conocimiento que es universal. No porque haya sido generada en el capitalismo, en los países desarrollados, no, todo tiene que ser malo. El problema no es que tú tengas un cuchillo en tu casa, sino cómo lo vas a utilizar. Entonces hay que saber también abrir, porque si no estamos condenando a nuestros pueblos, a nuestras tradiciones, a las culturas, al enclaustramiento, a encapsularnos. Y ese encapsulamiento significa más pobreza, más miseria, más marginación. Entonces creo que nosotros también tenemos que volcar una visión optimista, ¿no? Hay que recabar todo lo mejor que podamos del conocimiento y la tecnología universal que podamos utilizar a nuestro beneficio, a nuestro desarrollo, al bien común. Utilizar esa tecnología en la medida y en la proporción que la necesitemos, no que nos venga a sustituir totalmente como fuerza de trabajo, como poder creativo, etc. Entonces, creo que tenemos que comenzar a reaprender estas nuevas visiones en el mundo. Yo, por otra parte, la felicito. Me ha gustado su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, yo, digamos, la idea no es adscribir a una teoría y seguirla a rajatabla, sino, bueno, tomar elementos de las teóricos que puedan ser útiles para la reflexión, ¿no? Eso fue más que nada la intención, o sea, presentar un marco teórico que abre el juego, que por lo menos dice, bueno, pensemos desde nosotros mismos cuáles son nuestras categorías, cuál es nuestra historia, o sea, y distingamos desde, digamos, cuánto hemos sido producto de la colonización y cuánto, o qué tenemos nosotros para construir, con lo que tenemos, qué es lo que podemos construir, porque tampoco podemos renegar de la historia nuestra, ¿no? Que también forma parte, la colonización también forma parte de la historia, entonces desde ahí mismo poder reflexionar. Bueno, los invito entonces a tomar un cafecito afuera y nos reencontramos en unos 10-15 minutos.